Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Yanomamia, como siempre en la pantalla de la televisión pública, en nuestro lugar donde nos reunimos para transmitir los valores y la cultura del pueblo judío. Tenemos por delante un programa muy, pero muy lindo. Antes de comenzar, queremos agradecerle todos los mensajes que nos dejaron. Nosotros saben que leemos absolutamente todo, siempre con tanto amor, con tanto cariño y con tanto respeto. Y además, bueno, las que son consultas o las que son preguntas, nosotros también respondemos todo. Ahora sí, les recomendamos que se acomoden en el lugar preferido de casa y que nos acompañen por la siguiente hora. Comenzamos de esta manera. Esta tarde tenemos el placer, el honor de tener como invitado a Enrique Quique Greenberg, que es especialista referente, mejor dicho, de la cultura en Yiddish. Gracias. Quique, te digo. Muchas gracias, sí, me decís Quique, muchas gracias. La verdad, un honor estar en el programa. He estado de distintas maneras, pero no en una entrevista, así que agradezco la oportunidad. Y la verdad que para nosotros también es una buena oportunidad para hablar acerca del Yiddish, que vamos a empezar definiendo qué es el Yiddish. Bueno, el Yiddish es un idioma que hablaban los judíos de Europa Oriental, un idioma que lamentablemente se perdió por la historia, sobre todo en el Holocausto, parte significativa del pueblo judío que murió, que fue masacrado en la Shoah, hablaba este idioma y por eso hubo una pérdida importante. Igual el Yiddish llega desde distintas maneras hasta nuestros tiempos, por medio de la cultura, por medio del teatro, de la música, de la literatura. Escritores famosos como Isaac Bashevis Singer, que recibió Premio Nobel a la Literatura, un gran referente del idioma Yiddish. Bueno, Sholem Aleichem también, ¿no? Sholem Aleichem, el violinista del tejado, sí. Que conocemos la obra que está inspirada en el texto de Sholem Aleichem, así es. Podemos decir entonces que el Yiddish no es nada más un idioma, es ya forma parte de la cultura. Yo siempre digo que el Yiddish es la patria portátil de los judíos. Claro. Los judíos antes del Estado de Israel vivían en distintos lugares y su mundo era el Yiddish, ¿no? Cuando uno habla de un idioma, no es solamente el idioma, sino el idioma significa una cultura. Y el Yiddish en sus letras, en sus textos y en su sabiduría transmite un clima y una enseñanza histórica que vienen de años en años. Bueno, y obviamente quizás hay muchos que nos están viendo y saben hablar en Yiddish. Hay algunos que quizás no saben hablar en Yiddish, pero pueden entender cuando alguien habla o escuchan a alguien hablando en Yiddish. Y hay muchos que tienen algunas palabritas sueltas, ¿no? Y hay muchos que no saben, pero quizás manejan en el día a día algunas palabras que son en Yiddish, pero que ya las tomamos como propias, ¿no? Acá en el español. Por supuesto, ¿no? Yo creo que hay algo interesante que tiene que ver justamente con el aporte de los judíos. Estábamos hablando antes, oficio en Basavilbaso, Sí. y había gente no judía que hablaba Yiddish porque era la forma que tenía de comunicarse con la gente judía, ¿no? O muchos que han incorporado como idioma, pero también palabras sueltas, Claro. como decíamos, la palabra tujes, por ejemplo, que yo cuando le comenté a un compañero que era una palabra en Yiddish no lo podía entender. Es un préstamo idiomático que hace el Yiddish al lenguaje cotidiano de la Argentina y de uso, la palabra mesiguen, ¿no? La palabra cop, cabeza, ¿no? Nosotros vamos prestando palabras y también podemos ver esto, podemos ver cómo venden knishen en panaderías que no son judías, o pletzalach también, que no son panaderías judías. Podemos ver que hay mucho intercambio cultural, que tiene que ver con la integración de los judíos en la sociedad argentina y sobre todo también en capital y en el interior, el aporte que trajeron con su gastronomía y su cultura también a las zonas donde habitaban. Claro, bueno, ahí seguro alguien que te escucha dice, pero yo le digo pletzalej y ¿cómo? Pero hay varias formas de decirlo, lo estamos diciendo mal, los que lo decimos distinto. Bueno, en realidad quien gana la batalla son los lituanos, que tienen los litvische, que tienen un Yiddish mucho más certero. Mi lado, de donde viene mi familia, es Galicia. Los galicianer decimos distintas algunas cosas. Por ejemplo, pletzalaj o pletzalej. Podemos decir agit yontef o agit yur. ¿Y eso qué sería? Agit yontef, feliz día, que tengamos unas felices fiestas. Sí. Agit yur, feliz año. Algunos dicen agut yor, Claro. Los lituanos. Y bueno, es como el river boca del idioma Yiddish. En realidad tiene que ver con la permeabilidad que tuvo este idioma en distintas circunstancias. El Yiddish tiene palabras en francés, en alemán, en inglés, ha hecho aportes también a otras culturas y sin lugar a dudas se adaptaba a las zonas donde hablaba la gente, que pronuncia
de manera distinta. El pueblo judío estuvo disperso en distintas zonas de Europa y hablaba el yiddish según cada uno de los lugares, ¿no? También el alemán, palabras en alemán, y muchas veces creemos, quienes tenemos algún dominio del yiddish, aunque sea mínimo, yo que tengo, digo, 20, 30 palabras que las traté de usar en Alemania, algunas funcionaban y otras no, nos miraban como qué dialecto estamos hablando. Bueno, antes decíamos Michigan es loco, hay creo que más de 1000 palabras que fueron adaptadas, por ejemplo, al inglés, y quizás uno está viendo una película y aparecen estas palabras y no sabe, o no está atento y no sabe identificar, pero también vienen del yiddish. Sí, gran aporte hizo la cultura judía, ha hecho un gran aporte en la cultura americana, de hecho también en la música, en el jazz, hablando de la música klezmer, que la música klezmer se produce saliendo de la música sinagogal al mundo cultural en general. Bueno, el yiddish y el klezmer influenciaron el jazz de manera impresionante. Y pasa aquí que no hay un resurgimiento, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires era prácticamente toda la cultura, el día a día de la colectividad pasaba en yiddish, ¿no? Estaba el Diprese, muy cerquita decía de donde está acá Amia. De Yiddish Zeit, teatro en yiddish. Teatro en yiddish. Sí, realmente la gente que vino de Europa, sobre todo la gran inmigración aquí es polaca, y trajo consigo el yiddish, esa patria portátil que antes hablaba, y ha enriquecido hasta el día de hoy. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el IVO, que cumple este año 100 años, el IVO, que es el Instituto de Investigación del Yiddish, que se ocupa justamente de la cultura en yiddish, existe en 2 lugares en el mundo, en Buenos Aires y en Nueva York. Tengamos idea del tamaño que tenía el mundo cultural y el mundo que vivía en yiddish. Una anécdota que no sé si es verdad, pero vale la pena decir. Yo estuve en Moisés Villa, ahí está el Teatro Kadima, en la provincia de Santa Fe, que tiene un teatro hermoso, en un lugar que nadie construiría un teatro, solo el pueblo judío que amaba el teatro y ama el teatro pudo construir una sala así. Decían que las obras que venían de Nueva York en yiddish venían a probar a Moisés Villa, y si gustaban Moisés Villa iba a ser un éxito en Nueva York, del nivel cultural que tenían estos inmigrantes. Bueno, no sabemos entonces si es verdad, pero nos gusta. Es una linda anécdota, claro. ¿no? Es como al guía de turismo que no se le critican los lugares que muestra si fue verdad o no fue verdad, es parte del anecdotario. Aprovechamos para mandarle un beso enorme a los que nos están viendo en este momento en Moisés Villa. Bueno, y hablábamos un poco del teatro, hablábamos de la prensa, de las noticias escritas en yiddish, también de la música, ¿no? Tenemos al que llamaban el Gardel judío, por ejemplo. Así es, Hebel Katz, que también es la muestra de un inmigrante que al revés toma préstamos del idioma castellano, como Matt Salkin también, que hablamos, que cantaban distintas canciones que mezclaban español e yiddish, ¿no? Lo que era la vida del inmigrante, de cierta manera, manejarse en estos dos mundos, en el mundo que conocía del yiddish, pero el mundo nuevo que tenía que aprender a hablar, que era el español. Grandes cantantes y grandes intérpretes que hicieron éxitos totales, discos, todavía tengo yo discos de pasta y de vinilo de ambos. ¿Y qué decíamos, no? Que hay una suerte de resurgimiento de este amor, de aprender a hablar en yiddish. ¿Por qué pensás que se da? Bueno, yo creo que se da porque en realidad hay mucha gente joven que nos quedó ese hueco del yiddish. Por ejemplo, en mi caso, y voy a decir el caso también de un amigo que es Gabriel Fleischer, que los dos cantamos, somos los dos Hasanim y cantamos, nos gusta cantar en yiddish. Nosotros decimos igual que el yiddish es bastante bajonero y bastante triste, quizás nos identificamos en la parte más nostálgica, pero tiene también su parte alegre. Creo que tiene que ver con esas piezas que nos faltan a veces en los rompecabezas familiares, que también son rompecabezas culturales, para poder entender a nuestros mayores. Por ejemplo, mi abuela, que hablaba en yiddish perfecto con su marido, que hablaba yiddish con mi mamá. Ya conmigo no hablaba yiddish, pero se enojaba de que yo no sabía hablar cuando le dije, vos no me enseñaste. Pero me dice, pero yo hablo y vos lo escuchabas, ¿no? Esta cadena que se rompió en la tradición, hay muchos que reintentamos significarlas de distinta manera, ya sea estudiando en yiddish, cantando en yiddish, haciendo obras de teatro en yiddish también, que hay un grupo joven del IVO que ha encarado una obra de teatro en yiddish que me parece maravilloso. Vos decías, soy Hassan. ¿Qué es ser Hassan? Ser Hassan es ser cantante litúrgico. Yo soy cantante litúrgico. Desde muy chico me formé en realidad auditivamente porque participaba de las ceremonias del Templo de Libertad de la Congregación Israelita de la República Argentina, con coro a 4 voces, el órgano a tubos, y los dos grandes Hassanim, Leibel Schwartz, que es el papá de Adrián Suar, al día de hoy más conocido por eso, y el segundo, Abraham Spirevich, que también es un amigo que
que hasta el día de hoy ve el estemos cantando. programa, así que es fan de Yanomami, le aprovechamos para mandarle un beso enorme a Abraham. Yo voy 2 veces al año a Basa Bilbaso, Rosh Hashanah y Kippur, a veces más también, el Año Nuevo, el Día del Perdón, para llevar a cabo la liturgia. Y realmente también en la música litúrgica se encierra una cultura especial, que son textos milenarios que volvemos a cantar con melodías antiguas, pero que las interpretamos con el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa los rezos y pedir al día de hoy por la lluvia a tiempo, el rocío, que llene nuestros graneros con abundancia y demás? Seguro. Bueno, vos decías que incluso hay ahora o resurgió la posibilidad de ver teatro en Yiddish. Digo, las temáticas que son actuales o tiene que ver también con toda esta historia que traemos. Hay una obra que hicieron unos chicos que tienen que ver con obras históricas en realidad, pero hay un reescribir en Yiddish. Hay muchos artistas jóvenes que están grabando discos. Mencioné antes Gabriel Fleischer, a quien casi lo obligo a subir un disco a Spotify, lo pueden buscar en Yiddish, porque tenía un montón de canciones grabadas en Yiddish y que las tenía en YouTube. Y le dije, no, aproveché y subí un disco. Es muy importante que alguien de 40 y pico pueda estar subiendo un disco a Spotify. También hay gente joven, Luca Fishman, que hizo una obra de teatro, él es profesor de Yiddish, también no creo que llegue a los 45 años, quizás hasta un poquito menos, que se interesa en el Yiddish. Hay gente, Alejandra Charny en Estados Unidos, que escribe y compone nuevas melodías y nuevas letras en Yiddish, ¿no? Ah, qué bueno eso, porque bueno, pareciera ser que solamente es lo que nos quedó, ¿no? del Yiddish, por lo menos para cantar, pero mira, es lindo esto saber que hay producción nueva. Así es, algunos somos intérpretes que interpretamos lo que otros han escrito y algunos siguen creando en Yiddish. Sí. De hecho, una anécdota importante, Bashevi Singer, a quien mencionábamos antes, decía que el día que resuciten los muertos, lo primero que van a preguntar es qué nuevo libro salió en Yiddish, ¿no? Y por eso él escribía en Yiddish, porque le preguntaban, ¿por qué escribís? Sos tan buen escritor y escribís en una lengua que está casi muerta o que la lee muy poca gente. Si él hubiese escrito en inglés, hubiese sido otra difusión que tenía, pero él decidía escribir en Yiddish. ¿Y qué pasa aquí que con el humor? ¿El humor está relacionado, el humor judío, con el Yiddish? Y la sabiduría del Yiddish es genial, porque más allá de recorrer distintas geografías, también tiene el background de muchísimos años de historia y tradición. Por ejemplo, algún dicho, lo voy a decir en español, que es más fácil, que 9 rabinos no pueden hacer minyan, que es el quórum que se necesita mínimo para rezar, pero 10 rabinos sí. ¿No? 10 zapateros sí. O sea que 9 rabinos sabios y todos, pero no pueden completar el número que se necesita para rezar, pero 10 zapateros son suficientes. Entonces podemos entender ahí la importancia de cada una de las personas. También las maldiciones en Yiddish, que son muy divertidas. El pueblo judío tiene algo muy especial, que nos reímos de nosotros mismos. ¿Qué es eso de las maldiciones? Y bueno, hay maldiciones en Yiddish, por ejemplo, dice que a una persona se le caiga todos los dientes y el único que le quede le duela. ¿No? Es una forma simpática de no desearle tanto mal al otro, ¿no? Pero es reírse de uno mismo. Bueno, yo tuve lamentablemente muy poquito de disfrute de mi bobe, que era Esther Brecher, pero algo recuerdo, muy poquitito, pero a mí me encanta escuchar en Yiddish. Y ahí, vos decías, hay maldiciones, hay palabras. ¿Cuál es tu relación con el Yiddish? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchas el Yiddish? Bueno, a mí el Yiddish en primer lugar me genera mucho respeto, ¿no? Respeto de, como decía antes, esa patria portátil que llevaron en toda la dispersión, donde estuvieron en cada uno de los lugares que fueron rotando hasta traerlo a lugares tan inhóspitos como fue la Argentina. Pensemos en el año 1895, 94, venir a estas zonas era algo increíble y traer y mantener la cultura. El amor que había por los libros en las colonias judías. Los libros se esperaban como se esperaba el mejor regalo del mundo. Compraban libros en Nueva York impresos en Yiddish y hacían una fiesta cada vez que entraban. Entonces, primero un respeto y segundo una nostalgia por un tiempo que fue y que la producción cultural en esa época era inmensa, tan grande, que cruzaba todo, cruzaba toda la vida judía. Al día de hoy ocupa parte de la vida judía. Como yo dije, a través de los discos de pasta y discos de vinilo que escuchamos en la familia, las canciones de mi abuela, las charlas entre mi abuela y mi mamá, que hablaban en Yiddish, pero en realidad mi abuela y mi abuelo también hablaban polaco para que no entiendan las hijas, así aprendieron polaco las hijas para entender lo que decían sus padres, a través de lo que siento que fue el teatro en Yiddish, que no logré ¿cómo se llama?, disfrutar, pero bueno, a través del canto, para mí, a través del canto, de escuchar a grandes cantantes del Yiddish, Moishe Oisher, había dicho también Leibel Schwartz, más contemporáneo, Hebel Katz, Matt Salkin, me llamó a tratar de seguir su legado, y yo creo que el Yiddish, en cierta manera, yo me conecto más desde un lado nostálgico,
por más que la producción actual quizás tenga más cuestiones alegres. Por ejemplo, yo 2 discos que saqué de estudio de Yiddish, los titulé en Yiddish. Vas a Bilbaso, Städtele die Main. ¿Qué significa eso? Vas a Bilbaso, Pueblito Mío, que es una canción de Hebel Katz, que interpretó también Matt Salkin en honor a Vas a Bilbaso. Y la segunda, Kinderjugend, que es la edad de la infancia, ¿no? Donde tengo este disco que participan 4 generaciones del pueblo judío, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermana y mis sobrinos, ¿no? Que tuvieron la suerte de vivir más tiempo y poder estar. Para mí el vínculo con el Yiddish es un vínculo inquebrantable. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de todos lados para mantenerlos. En particular también hace unos meses, en junio, di un concierto que era 100% en Yiddish. Me pareció importante hacerlo y seguir combatiendo y luchando para que la lengua y la cultura en Yiddish no se pierda. Bueno, acá en los colegios se enseñaba Yiddish, ¿no? En una época. Así es, el Sholem Aleichem fue el último colegio que enseñó Yiddish. Después el hebreo fue ocupando más espacio, no lo veo mal, pero tenemos que buscar espacios para que el Yiddish vuelva a tener esa vida, o por lo menos esa penetración en la vida judía, ¿no? Desde la cultura, desde el canto, desde el teatro, desde distintos lados. Y hay mucha gente que se está acercando, y mucha gente joven al Yiddish. Bueno, perdón, Quique, pero me decís que hace un tiempito hiciste un concierto 100% en Yiddish. Tenemos la posibilidad de tener acá enfrente un Hassan, así que yo, con respeto, te voy a pedir, por favor, si nos podés regalar algo de tu repertorio en Yiddish. Un placer. Es una canción que cada vez que alguien la canta y hay público en que sabe Yiddish, lo primero que dice, ¿no? Porque es conocido, todo el público. Así que vamos a cantar Oifen Pripitschok. Oifen Pripitschok brennt a Feuerl und in Stub ist heiß und der Rebbe lernt kleine Kinderlach Deim Aleph Beit und der Rebbe lernt kleine Kinderlach Deim Aleph Beit. Hermoso, Quique, gracias. De nada, gracias a ustedes. Bueno, ¿nos acompañás? Nosotros seguimos de esta manera.